que ver con algo que estuve charlando con alguien que se acercó a mí hace más de un mes y medio, casi para 2. Y algo que me llamó la atención porque él fue y me dijo, pastor, él me dice, ¿cómo puedo prosperar ahora en este tiempo tan difícil? La frase fue así, ¿cómo puedo prosperar en este tiempo de crisis? ¿No? Y me gustó, ¿no? esa pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿No? Y uno dice enseguida, si supiera. Pero en realidad me llevó a indagar las escrituras, la frase así. Me llevó a buscar las escrituras y a buscar la manera de cómo lograr salir adelante en tanto tiempo de crisis. En esta situación que atravesamos como país, no como país del mundo, ¿no? Pero Argentina ni hablar. Todo lo va aumentando, ahora se dio la inflación que hay este mes, y bueno, ya sabemos todos, nos damos cuenta cuando vamos al almacén, ¿no? Que cada vez traemos menos y gastamos más. Y que todo cada vez la vida se torna más difícil. Por eso le puse como título a esta enseñanza, no voy a predicar, sino que voy a enseñar hoy, así que quiero que tenga paciencia. Voy a tratar de dar una enseñanza de cómo prosperar en tiempo de crisis, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios, la Biblia. Pues nosotros no tenemos otra herramienta más importante y más fundamental, ¿sí? Para salir adelante que la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios habló. Yo creo que lo que Dios dijo, lo que Dios dice, es lo mejor que nosotros podemos oír. Entonces voy a tratar de dar algunas herramientas, algunas respuestas de cómo prosperar en tiempo de crisis conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando me puse a trabajar en esto, me acordé de una historia tan linda que es la historia de José. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, ¿no? Qué linda historia. Yo recuerdo esta historia porque nos enseñaron cuando yo era pequeño, como le enseñan a todos los chicos en la escuela dominical, ¿no? La historia de José. La historia apasionante. Comenzamos a recordar un poquito que el padre había regalado una túnica de diversos colores, cosa que trajo celo de sus hermanos. A raíz de ese celo dice que los hermanos terminaron odiándolo a su hermano menor y después vendiéndolos a unos madianitas o ismaelitas que andaban por allí. Luego estos ismaelitas que lo compraron de sus hermanos los terminaron vendiendo a un general del ejército de Faraón en Egipto, un hombre llamado Potifar. Entonces él lo contrata, se lo compra y ya comienza a ser un esclavo para él. Y él ve algo muy interesante, que todo lo que le ponía en sus manos, en las manos de José, su Dios lo hacía prosperar, ¿no? Había algo particular. Entonces el amo egipcio Potifar no entendía mucho de Jehová, ¿sí? Entendía de sus ídolos paganos, pero vio que todo lo que le confiaba a José, la economía, el ganado, el campo, los animales, todo lo que ponía al cuidado de José, dice que Dios se lo prosperaba. Entonces primero de una parte Dios que lo prosperó, entonces le confió más cosas a Potifar, a José, y Dios lo seguía prosperando. Entonces dijo, vamos a confiarle todo a la casa. Si era todo lo que le doy a él, mirá que Potifar era un hombre rico, ahora se transformaba en más rico a través de lo que confiaba en las manos de José. Había algo particular, pero ¿saben qué? Algo que me llama la atención, que todo prosperaba en las manos de José, pero José no prosperaba. Porque José era un esclavo. José, todo lo que le ponían en sus manos no era de él, era de alguien que se los daba. Y lo hacía prosperar para el dueño, para el amo. Pero él no prosperaba. La historia sigue contando que la esposa de Potifar quería acostarse con José, tenía que tener relación, quería engañar a su esposo.
Porque dice que José, además era un adolescente de 17, 18 años aproximadamente, además dice que era bello, era lindo, era agradable. Entonces dice que la mujer quería llegarse a él, pero él no quería porque él quería agradar a Dios. Y dice que una vez la mujer mandó a sacar a todos sus criados de la casa, a todos los mandó, ahí le dio día de vacaciones, y lo dejó solamente a José. Y cuando manda a llamar a José para que venga a su pieza, y cuando José va, dice que ella lo agarra para querer abusar de él. Y dice que él sale corriendo de la habitación y la mujer lo alcanza a agarrar y le rasga las vestiduras y se queda con parte de su ropa. Y como se sintió avergonzada porque José salió huyendo, dice que empezó a los alaridos, a los gritos, diciendo, sí, llamando a su esposo, ¿no? A los demás, diciendo, mirá, este criado que tú compraste ha querido abusar de mí. Mentirosa. Pero a raíz de eso, el esposo le creyó a su esposa. Y como era el capitán del ejército de Faraón, era un hombre de poder, un militar. Dice que lo mandó a la cárcel a José por 3 años. Injustamente. Vieron que cuando todos los presos, cuando vos le preguntás, ¿qué hiciste? Yo soy inocente. Están todos presos, pero están todos inocentes. Ninguno es culpable de nada. Pero en el caso de José, realmente inocente. No había hecho nada, sin embargo, tuvo que sufrir 3 años de cárcel. Dice que el jefe de los carceleros le confió algunos presos a José para que José cuidara. Dice que José también, la mano de Dios estaba con José en la cárcel, y todo lo que el jefe de la cárcel le ponía en la mano de José, en José prosperaba. Pero prosperaba para favor del jefe de carcelero, no para José, porque José era un preso, no podía prosperar. Pero todo lo que ponía en las manos de él prosperaba. Entonces Dios, el jefe de la cárcel, que todo lo que estaba en las manos de José le iba bien, le confió a todos los presos de la cárcel. Y comenzó a José a manejar a toda la cárcel. Sí, todo estaba en las manos de José y todo iba bien y todo prosperaba. Pero José no prosperaba. Todo lo que prosperaba era lo que estaba en sus manos, pero nada era de él. Y qué difícil es ver que a través tuyo Dios bendiga a otro y a uno te bendiga. ¿O no? ¿Cuándo llegará mi turno? Uno piensa. Y qué feo es eso. Y a veces vemos eso en nuestra sociedad en la cual vivimos. Que quizás nos usa a nosotros para dar una palabra y Dios lo bendice con otro y a vos nunca te bendice. Y vos decís, ¿cuándo llegará mi turno? Y para cómo el otro te miente y te manda a la cárcel. O tus hermanos que son tu familia, que los que son los primeros que te tienen que ayudar, te terminan vendiendo, te terminan haciendo la vida imposible. Eso fue lo que le pasó a José. Pero 17 años, hasta más o menos 30 años, José vivió una vida desagradable, triste, angustiante. Pero tenía algo José muy presente en su vida, que Dios estaba con él. Y él sabía que Dios lo acompañaba. Pero en todo ese proceso, en ese peregrinaje de vida, no le iba bien. ¿A cuánto no le va bien? Levante la mano y levantamos la mano. Pero lo importante de José es que él permanecía con la presencia de Dios. Él permanecía en la búsqueda de Dios. Él permanecía en el camino del Señor. Él permanecía en querer hacer las cosas bien. Y cuando la esposa de Potifar quiso abusar de él, él no quiso. Podía tranquilamente haber hecho escondida. Pero ¿cómo voy a hacerle esto a mi amo? Eso es una falta. Esto es un error. No puedo hacer semejante cosa. Entonces dice que terminó siendo a la cárcel. ¿Sabe que la manera más extraordinaria y maravillosa para prosperar en la vida es que Dios esté con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Porque a medida que pasaba el tiempo, vamos a ver en la vida de José un hombre que en los primeros años de peregrinaje no le fue muy bien porque todo fue caótico para él, triste y angustiante. Pero llegó una vez una oportunidad a los 30 años, donde ya él estaba en la cárcel, y el presidente de la nación, Faraón, el rey de Egipto, tuvo un sueño. Si recordamos las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que él no entendía qué significaba eso. Y ahí se acordaron que había un preso que sabía interpretar sueños. Ese era José. Es que Dios estaba con José. Y lo manda a buscar, lo sacan de la cárcel. Y le interpreta el sueño a Faraón, al rey de Egipto. Y le dice, eso que tú has soñado, Dios dice que vendrán 7 años de abundancia sobre Egipto. Pero tras esos 7 años de abundancia, vendrán 7 años de gran miseria. Así que yo te pido que busques de alguien que sepa de administración, que sepa de mayordomía, que sepa de contaduría, para que se encargue de las riquezas de Egipto cuando vengan las 7 años de la vaca gorda. Para que cuando haya escasez, Egipto tenga que comer y haya también para dar al pueblo. Entonces dijo Faraón, wow, ¿quién mejor que este hombre? Que Dios está con él, que interpreta el sueño y que sabe cómo administrar. Así que lo sacó de la cárcel y lo puso como su mano derecha. Ahora, escuche, José, el que toda la vida había sido un pobre, el que toda la vida había tenido crisis y dificultades, el que había sufrido por su propia familia porque su familia lo vendieron, el que había sido mentido y engañado por la esposa de Potifar y llevado a la cárcel, y que después de haber estado muchos años preso, ahora terminó siendo el segundo hombre más poderoso de todo Egipto.
Porque el hombre más poderoso de aquel entonces era Faraón y después le seguía ahora a José, porque Faraón le dio de esa autoridad y de todas esas riquezas. Ahora, fíjense qué interesante que la vida de José, claro, pero en los primeros años no había prosperidad en José, no había abundancia en José, pero José seguía permaneciendo en su confianza en Dios. Él no bajaba los brazos nunca, hasta que llegó el tiempo de Dios para José y ahora terminó siendo un hombre próspero. ¿Cómo prosperar entonces en tiempo de crisis? ¿Sí? Dios quiere que nos vaya bien en nuestra vida. Dios quiere que nos vaya bien en nuestro negocio. Dios quiere que nos vaya bien en nuestras empresas. Dios quiere que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Ahora, si yo le hago esta pregunta, ¿cuántos quieren que Dios los ayude para que les vaya bien? ¿Quién levantaría la mano? Todos. Si yo le hago una segunda pregunta, ¿cuántos quieren que les vaya mal y que Dios no los ayude? Levante su mano. Nadie, porque todos queremos que nos vaya bien. ¿Sabe que hay una palabra que Dios nos dio para este año? Que nos va a ir bien. ¿O no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Claro, pero esto es motivador. Pero no va bien. No. Pero es motivador. Dios nos dio una palabra, pero que este año va a ser bueno, que nos va a ir muy bien. Pero ya estamos en mayo y le pregunté, ¿cómo le va? Mal. No nos va bien, y seamos sinceros. Ahora, ¿Dios mintió? No. Porque Dios le dijo a José, lo hizo soñar que un día le iba a ir bien. Lo hizo soñar que un día iba a estar sobre. Pero mientras pasaban los años, no le iba bien. Y todo lo que soñaba no se estaba cumpliendo. ¿Cuándo va? Yo me imagino a José Medina cuando tenía ya 25 años. ¿Cuándo me va a ir bien? Y cuando llegó a los 27, que lo metieron en la cárcel, y dije, bueno, ahora que estoy preso, ¿cuándo me va a ir bien? ¿Cuándo las cosas van a marchar favorablemente para mí? Pero cuando llegó un cierto tiempo, llegó el tiempo de Dios para José, ahí comenzó a irle bien. Todos queremos que nos vaya bien, ¿no? ¿Cuántos quieren que Dios nos ayude? Levante su mano. ¿No? Todos queremos. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Todos queremos. ¿Cuántos quieren darle a Dios? ¡Ah! Se rió, ¿verdad? Ya cambió el asunto ahí. Todos queremos recibir, pero nos cuesta mucho más dar. ¿Y saben que en la prosperidad de Dios están no en nuestras matemáticas, sino en las matemáticas de Él? ¿Pero que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos son sus caminos? Porque Dios piensa muy diferente a nosotros. ¿Sabe que la Biblia dice en Génesis 26:12? Ahí, gracias, qué grande, ¿verdad? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¡Qué tremendo! ¿Qué hizo Isaac para hacerse poderoso? ¿Qué hizo Isaac para prosperar? ¿Qué hizo Isaac para ser engrandecido? Sembró aquel año. Aquel año era un año de crisis como el nuestro. Pero Isaac sembró. O sea que para que tengamos abundancia, para que tengamos prosperidad, hay que sembrar. No hay forma de cosechar sin sembrar. Yo tenía campo, mi papá tenía campo que nos dejó como bueno, lo vendimos ahora, pero sembrábamos el trigo. Si ese año no sembrábamos, no había cosecha. Y había que juntar para pagar los impuestos. Pero cuando ese año se sembraba, alcanzaba para pagar los impuestos. Para lo que alcanzaba era para pagar los impuestos. Para mantener el campo. Pero si no había siembra, no había cosecha. Isaac sembró y cosechó aquel año. Y la Biblia dice que lo engrandeció Dios, lo hizo poderoso y lo prosperó. ¿Sabe que hay una palabra que yo les conté el otro día? El mes pasado, mejor dicho. Sí, dos significados de la palabra prosperar. Uno está en el original hebreo y el otro está en el original griego. En el original hebreo, ahí lo tienen, significa empujar hacia adelante. Prosperar es empujar hacia adelante, no hacia el costado, hacia adelante. Es como que Dios estaba empujando hacia adelante a José para que le vaya bien. Y en el original griego, la palabra prosperar significa ayudar en el camino. Dios lo ayudaba en el camino. Mientras a José le iba mal, Dios lo ayudaba en el camino. Y todo lo que estaba en las manos de José, Dios lo hacía prosperar. No para él, sino para los de los dueños, pero Dios lo ayudaba en el camino. Y eso es la clave de la prosperidad. ¿Me sigue? Que Dios nos acompañe. Que Dios nos empuje hacia adelante cuando nosotros estamos ya casi sin fuerza. Que tengamos a alguien, Dios, que nos empuje hacia adelante. Ese empujar hacia adelante es prosperar. Que tengamos a alguien que nos ayude en el camino. No estoy hablando del pastor, del líder, del hermano. No. Que Dios esté con nosotros al lado nuestro, ayudándonos en el camino. Porque si hay alguien que nos puede ayudar para que nos vaya bien, ese es Dios.
no es el hermano que tenía ahí al lado. El hermano que tenía al lado es un egoísta. Va a pensar para él. Pero Dios es diferente. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que me vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Por eso tenemos que buscar que Dios esté con nosotros. Y acá viene la primera clave, la primera verdad que quiero hablarte. ¿Cómo prosperar en tiempo de crisis? Haciendo que la presencia de Dios esté con nosotros. Y ahí está la clave. Quiero compartirte ahí. ¿Sí? 3 claves que usó José para prosperar en su vida. La primera es que tenía la presencia de Dios en su vida. Y es lo que nosotros tenemos que dar. Y José tenía el favor. José tenía el favor de Jehová sobre él. Sabes que si Dios está contigo, vas a prosperar en todo lo que hagas. Y se va a ver. Porque Dios te va a empujar en el camino. Te va a ayudar en el camino y te va a empujar hacia adelante. Dios te va a ayudar. Siempre Dios lo va a hacer. Siempre Dios es el que nos sorprende. Pero la clave es que su presencia esté contigo. Porque cuando la presencia de Dios está con nosotros, la presencia de Dios es la que nos abre el camino para que nos vaya bien. Y recordamos la historia. Cuando salió de Egipto, sin pasar el mar rojo. Y el mar se abrió. Cuando pasaron al desierto y querían entrar a la tierra prometida, Dios le abrió el río Jordán. Y dijo, vaya a la presencia de Dios mío. Los sacerdotes carguen la presencia de Dios sobre sus hombros. Y cuando pisen el agua, las aguas se van a abrir y todo el pueblo va a pasar en seco. Es que cuando la presencia de Dios va delante nuestro, es la que va abriendo camino. Es la que va trayendo respuestas, es la que va trayendo soluciones. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Si queremos que nos vaya bien, ¿cómo prosperar en tiempo de crisis? Que la presencia de Dios vaya con nosotros. Que Dios esté con nosotros. Porque Él va a abrirnos camino. Él va a hacer lo imposible. Él va a decir que con 5 panes y 2 peces a vos te alcance para vos y toda tu casa y toda tu familia. O como multiplicó los 5 panes y los 2 peces y dio de comer a más de 5.000 personas. ¿Quién no hizo eso? La presencia de Dios. La presencia de Dios abre camino, la presencia de Dios nos prospera, la presencia de Dios es la que nos sorprenderá. Y de eso se trata, hermano, de que busquemos la presencia de Dios. Si recordamos también, fue la presencia de Dios que lo llevó a Josué a conquistar la tierra prometida. De eso, ¿se recuerdan cuando hizo caminar alrededor de los muros de Jericó, en la ciudad de Jericó? De vuelta, sin decir nada. Una locura, tenía que conquistar. Y Dios le decía, vayan caminando. Y den vuelta alrededor de Jericó, que está rodeada por un muro. Imagínate San Nicolás rodeada por un muro. Y que uno dé vuelta, un día una vuelta, sin decir nada. Al segundo día otra vuelta, sin decir nada. Así lo hicieron por 7 días. Y al 7º día dijo Dios, den 7 vueltas. Todos sin decir nada. Y 7 vueltas. Y ya en el segundo día que no pasa nada. El tercer día que dice otra vuelta y no pasa nada. El 4º día, entonces ya no camina nada. Y aparte llegó el 7º día y le dijo, no vuelvan, no den una vuelta, den 7. Y puede decir, pará, acá llegué. Y cuando terminaron de dar las 7 vueltas, le dijo, Dios, griten. Mira cómo conquista el Señor, cómo abre camino el Señor. Y cuando el pueblo gritó, los muros se cayeron. Es que la presencia de Dios hace las cosas sobrenaturales. La presencia de Dios hace las cosas locas para el hombre. Es que la presencia de Dios hace lo imposible se haga posible. Y los muros cayeron. Y ellos entonces conquistaron Jericó. Y allí conquistaron toda la tierra prometida. ¿Qué fue lo que los llevó a conquistar? La presencia de Dios. Y esa misma presencia que estuvo con Josué era la que estaba con José. Por eso José en la casa de Potifar prosperaba, hacía prosperar. Por eso José en la cárcel prosperaba o hacía prosperar al carcelero, porque la presencia de Jehová estaba con él. Y si hay algo que vos y yo tenemos que buscar en este tiempo de crisis para prosperar, es que la presencia de Dios también esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos dejar que Dios sea nuestro guía, que Él siempre nos abra camino, que Él siempre vaya delante nuestro, que Él siempre tome las decisiones por nosotros para no equivocarnos. ¿Saben que necesitamos que la presencia de Dios esté con nosotros? Porque cuando la presencia de Dios está con nosotros, tenemos quien nos empuja hacia adelante y tenemos quien nos ayuda en el camino, es decir, tenemos quien nos prospere, y Él es Dios. ¿Por qué prosperaba entonces José en toda circunstancia? Porque Jehová estaba con él. La clave de la prosperidad en tiempo de crisis es que Dios esté en tu casa, es que Dios esté en tu corazón, es que Dios esté contigo, con nosotros, porque si Dios está contigo te va a ir bien.
José tenía la presencia de Dios en su vida, por eso era varón próspero. La segunda clave que usó José para prosperar en su vida, y recordarla bien, la segunda clave sigue. La segunda es la obediencia. La obediencia tiene que ver con la honra, con el honrar a Dios, obedecer. La obediencia es clave para todas las cosas. Si tus hijos te hacen caso, entonces recibirán el premio. Ahora, si tu hijo no te hace caso, no obedece, entonces te recibirá el chancletazo o el cintazo. Es así. El correctivo. Ahora, cuando te hace caso, entonces es obediente, va a recibir el beneficio, la bendición. Por eso la obediencia es la segunda clave para ser próspero en tiempo de crisis. ¿Sabe qué? Dios no puede bendecir a los desobedientes. Lo vuelvo a repetir. Dios no bendice a los desobedientes. Dios no puede bendecir a los rebeldes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios no puede bendecir al que desobedece su palabra. Dios no puede tampoco bendecir nuestras faltas, nuestras injusticias. ¿Sabe cómo lo ejemplifiqué? Tengo un hermano, un hombre, como les conté hace unos días atrás, no me acuerdo dónde lo conté, pero lo vuelvo a repetir porque no me acuerdo si lo conté en el instituto, si en alguna iglesia, en el instituto. Un hombre que estuvo 12 años preso. Lo tengo conmigo en la célula, en mi grupo pequeño. Y él me contó: quiero cambiar de vida, pastor. Necesito que me ayude. Y acá estamos para ayudarlo, le digo. Si usted quiere cambiar de vida, nosotros le vamos a ayudar. Yo ya no quiero volver más a ese lugar, dice. Bien. Claro, hace 2 meses que viene a la iglesia. ¿No quiere que me vaya bien? Y yo digo: pará. Tuviste 12 años haciendo las cosas mal. Miren que la gente hace ahí. 12 años robando, 12 años delinquiendo, 12 años haciendo las cosas mal. ¿Sí? Después se encuentra con Cristo, entrega su corazón a Cristo y ya el otro día quiere que le vaya bien. No es justo. Yo hace años que no hacer las cosas bien, primero que yo. Pero muchas veces estamos haciendo las cosas mal, y después lo que entregamos a Cristo queremos que todo nos vaya bien. Y si no nos va bien el primer mes, nos enojamos contigo y no vamos a ir a la iglesia. Entonces yo le dije a este hombre: ¿por qué no aguantas 12 años en la iglesia haciendo las cosas bien? ¿Por qué no aguantas 12 años en el mundo haciendo el bien en la sociedad y no el mal? Y después tenés el derecho de decir a Dios: bendecime. Después que hagas las cosas bien, Dios te puede bendecir antes porque Dios es amor. Pero si no te bendice antes, sigue esperando, sigue siendo como José, hasta que llegue la bendición de Dios en tu vida. Sigue siendo obediente, no desobedezca. Porque pasa un año y después dejadas las cosas bien. Y ahí comenzaste a desobedecer. Y si desobedecer, Dios no puede bendecir a los desobedientes. Entonces no puede, ¿cómo prosperar el tiempo? Dice, no te puede prosperar económicamente si sos desobediente. Dios no bendice nuestros errores. ¿Sabe lo que dice Isaías 1:19? 1:19 dice: si quisieres y oyeres, comerés del bien de la tierra, la Reina Valera. Pero otra versión que está ahí abajo, la Biblia de las Américas, dice, me gusta esa, porque dice: si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. La clave es la obediencia. Si queréis y obedecéis, si obedecer te va a ir bien. Hay que obedecer a la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado escrito. Dice Deuteronomio 11:26 en adelante: he aquí yo pongo delante de ti, o hoy delante de vosotros, la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. ¿Sabe que hay 2 caminos? La elección es sencilla. Hay 2 caminos. Dios pone el bien y Dios pone el mal, la maldición. Es sencilla la elección. Elegir. ¿Querés la maldición o querés la bendición? Es corta la respuesta acá. Es sencilla la respuesta. Si me obedeces, te irá bien, dice el Señor. Si me obedeces, me vas a honrar, te va a ir bien. Si no me obedeces, te va a ir mal. Hay maldición por desobediencia. Es lo mismo que yo le digo a mis hijos: si vos haces esto, vos tendrás premios. Si no haces esto, no esperes el premio. La obediencia es lo que trae la
bendición. Y la desobediencia es lo que trae el mal, la maldición, el castigo o el juicio. Dios nos enseña con esto que podemos ser o no ser bendecidos aquí en la tierra, obedeciéndole o desobedeciéndole. La clave está en nuestra decisión. Por eso vemos que hay gente que es bendecida y otra gente que nunca sale de las deudas. Voy a tocar tema que va a doler, pero bueno, tengo que tocar. Vemos en la iglesia, no yo como el mundo, llegamos a la iglesia donde conocemos gente que en la iglesia es bendecida porque obedece. Pero también vemos gente que en la iglesia no es bendecida. ¿Por qué? Porque desobedece lo que Dios estableció. Las reglas que Dios puso, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. La clave está en la obediencia, porque cuando yo obedezco, honro. La obediencia trae bendición, es la clave. Entonces vemos en la iglesia hermanos que son bendecidos porque son fieles, porque son obedientes. Y vemos en la misma iglesia gente que no es bendecida porque no obedece. Y el problema es Dios, no, el Dios es el miembro de todo. El problema somos nosotros, que el Dios pone la bendición por un lado y la maldición. Si haces esto te va a ir bien, si haces esto te va a ir mal. Si me obedeces te va a ir bien, si me desobedeces te va a ir mal. Si no es culpa de Dios, es culpa nuestra. ¿Cómo perder el tiempo de crisis? Obedeciendo. ¿A quién? ¡A Dios! Si es el único que puede bendecirnos. Job 36:11 dice: si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad. Escuchen. Si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia. ¿Cuántos quieren acabar sus días en prosperidad? Si nosotros trabajamos para ser prósperos, si trabajamos para que nos vaya bien, si emprendemos negocios, cosas para que tengamos un mejor porvenir, claro que queremos que nos vaya bien. La Biblia nos habla: si escuchan y les sirven a Dios, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia. Y voy a terminar este punto con este texto que lo usamos siempre para levantar las ofrendas. Proverbios 3, 9 y 10. En negrita dice: honra. Obediencia es honra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la consecuencia es lo que dice el versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancias, y tus lagares rebosarán de mosto. La clave está en la honra, en la obediencia. ¿Y cómo puedo honrar a Dios? Me dice, para ser bendecido en tiempo de crisis. Honrar a Dios con tus bienes, honrar a Dios con tus primicias. ¿Sabe que en la antigüedad el pueblo de Israel le daba las primicias a Dios? ¿Y qué era esto? Dios había estipulado o establecido que iba a bendecir la cosecha de aquella. Por ejemplo, cada familia sabía que si le daba las primicias de las cosechas, todo ese año, todo lo que iba a cosechar iba a ser abundante. Entonces, había familias en Israel que cuando sembraban, cuando se levantaba la primera cosecha la agarraba la familia, la llevaban al templo y la daban a Dios. Esto es primicia. Y eso, de esa manera se aseguraban que todo lo que sembraban en ese año iba a ser próspero, productivo. Porque Dios estipulaba que si le daban las primicias, lo honraban a Dios con las primicias, Dios iba a llenar sus lagares. Dios iba a prosperar su economía. Pero había familias en Israel, escuche bien, había familias en Israel que lo primero que se levantaban no se lo daban a Dios, se lo guardaban ellos. Y capaz que la segunda o tercera cosecha agarraban y le llevaban a Dios. Pero ya dejaba de ser la primicia. Era la segunda, la primicia es lo primero. No es lo segundo, lo tercero o lo cuarto. Y se lo traían al templo, se lo traían a Dios, pero no era la primicia. Entonces esa familia que le daba la ofrenda al Señor, que no era primicia, esa cosecha, no era bendecido en la restante. ¿Por qué no era bendecido? Porque Dios no pedía la tercera o la cuarta, Él pedía la primera. La primicia, lo primero. Yo quería que lo primero sea de Dios, porque de esa manera Dios le demostrábamos a Dios, el pueblo le podía demostrar a Dios que Dios era su prioridad. Por eso es honra a Jehová con tus bienes y con la primicia. Yo no quiero lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, quiero lo primero. Eso es honrar a Dios, dar lo primero. Ahora mi pregunta es: ¿honramos a Dios con nuestras primicias y bienes? Sigamos. Ahí estamos. Las primicias tienen que ver con lo primero, con todo lo que dice la Señora. Cuando hablamos de los diezmos, ahí está, estamos hablando de la prioridad, de lo primero. ¿Saben que el dar el diezmo no es la última parte, sino la primera? Me gustó esto. El dar el diezmo, vieron que el diezmo es la 10ª parte. Cobramos 100 pesos, dividimos esos 100 pesos en 10 partes. Primera parte 10 pesos, segunda parte 10 pesos, tercera parte 10 pesos, 10ª parte 10 pesos. Lo dividimos en 10 partes. Sigue la otra, parece que se funciona. Otro. Ahí tenemos las 10 partes. ¿Saben que lo que Dios quiere cuando le damos el diezmo? Quiere lo primero.
Uno puede decir, mira, lo que yo quiero que esté rojo es, Dios quiere este 10%, el primer 10%, no quiere el último 10%, no quiere el del medio. Dios quiere lo primero, quiere que lo honremos con nuestro diezmo. Si usted le da el diezmo, pero le está dando la quinta parte, la sexta parte del diezmo, no el primero, sino que está dando el diezmo hasta el primero, no espera la bendición de Dios, porque Dios quiere que lo honre con tu diezmo. Que le dé lo primero, porque vos, a veces, ¿qué hace la gente? Diezmar es dar la décima parte de algo, pero significa dar la primera décima parte a Dios, no la última, las primicias. Porque la verdad que la gente muchas veces se cobra. Escuche, estoy hablando de que iba a enseñar. Ya me están mirando feo, porque le dije que iba a enseñar. ¿Qué quiere ser prosperado en tiempo de crisis? Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay gente que cobra y dice, primero tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar el chico de la escuela, tengo que comprar el bus, tengo que comprar la comida, tengo que ir al almacén. Y si me queda, le doy el tiempo. Y a veces no queda, así que Dios, este mes fuiste. Y si no, que nos puede prosperar. Porque recuerde que el primer punto, la primera clave para que José sea prosperado es que Dios estaba con él. Y si Dios no está con nosotros, no esperes prosperidad, no te va a alcanzar nunca. Lo que Dios quiere es que antes que pagues todo eso, lo primero cuando cobres le des a Dios, lo honres. Entonces estás demostrando a Dios, estoy confiando en vos. Y Dios va a hacer que con el 90% que resta, te sobre. Probadme ahora en esto, dice Malaquías 3:10. Y vas a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Porque nos llenamos la boca de decir cosas, pero después no hacemos nada. Entonces, ¿cómo queremos que Dios los bendiga? No te va a bendecir Dios. Porque Dios bendice a los obedientes, no a los desobedientes. Dios no puede bendecir nuestras injusticias, Dios bendice nuestra obediencia. Después queremos que Dios nos prospere. No, pero no alcanza. Siempre estamos renegando con el dinero. Ya me enojé, no me tengo que enojar. Yo te quiero hacer ver que el único que te puede prosperar no es la iglesia, no es tu pastor, es Dios. No es tu jefe, no es tu empresa donde trabajar. No son las horas extras que vas a hacer. No, Dios te puede prosperar. Probadme ahora en esto. Dice, sea obediente. ¿Cómo prosperar el tiempo? Dice, dale a Dios lo que es de Dios. Que el primer punto es que la presencia de Dios esté conmigo. Segundo punto, que yo lo honre, lo obedezca. Dale lo primero a Él, probalo. Pero no sé si nunca llego a fin de mes. Y que nunca vas a llegar si no lo dejas a Dios para el último. Escuche. Y si le das el tiempo por la mitad, le estás dando el tiempo, pero no le estás honrando a Dios. Le estás dando el tiempo, pero no le estás honrando, no le estás dando lo primero. Y Dios dice, según Proverbios 3:10, dice que va a llenar nuestros lagares con abundancia y nuestros lagares van a llenar de mosto si lo honramos con la primicia de nuestros bienes. Si nos honramos con nuestros bienes y con la primicia de nuestros frutos. Lo primero, vas a seguir negando, Señor. Y vas a seguir dando vuelta y vas a decir, ¿cuánto llegará mi tiempo? Y Dios dice, sí, cuando obedezco, cuando me dé la primicia, cuando me honre, cuando me obedezcas. Escucha, si no tienes cosecha, es porque te estás comiendo la semilla. Si no tienes cosecha, es porque te comes la semilla. Tenés la semilla y en vez de sembrarla, te la comes. Nunca vas a tener cosecha. Si no ves resultados en tu economía, es porque dejaste a Dios para lo último. No lo dejaste a Dios en el primer lugar. Por eso no ves resultados. Y van a seguir pasando los años. Hacete una autorreflexión. Yo te estoy enseñando, dándote retardo, te quiero enseñar para que te vaya bien. ¿Cómo prosperó? La pregunta es, me dijo, ¿cómo prosperó el tiempo de crisis? Y yo me dije, Fred, busca mi presencia, Dios me dijo. Y obedeceme, yo te voy a bendecir. Si yo soy el dueño del oro y la plata. Si yo soy el que puede prosperarte. Si yo soy el que puede sufrir. Obedeceme, honramos. Seguimos. Diezmar es una forma de reconocer que pusimos a Dios en el primer lugar. El diezmo es lo primero, lo que no te pertenece, lo que le pertenece a Dios. Y escuche bien esto, yo lo puse en negrita ahí. Esto no es ley, es amor, es gratitud. Voy a repetir eso. Usted no tiene que diezmar porque el diezmo hay que dar obligatoriamente nada. Si usted no quiere diezmar, no diga. No diga. Acá lo que usted tiene que hacer, acá la Biblia dice que tenemos que diezmar, pero no lo hagamos por ley. No lo hagamos por obligación. Porque entonces no, vamos a perder lo que diezmamos.
vamos a darlo por amor. Yo le doy el diezmo porque Dios me pide que dé el diezmo, pero lo hago por amor, no porque Él me lo obliga, Él me lo exige, no. Porque si yo lo doy con esa experiencia, entonces no espera bendición, porque no lo estoy honrando. Si usted le está dando progresión, no lo dé más, porque no, está perdiendo hasta el poquito diezmo que está dando. Ahora, usted quiere ver cómo prosperar el tiempo y dice, honra a Dios. Que no lo haga por ley, por obligación, hágalo por amor. Yo veo que yo tenía una mesa siempre, ¿no? Cuando era chico, una mesa en mi casa. Mi papá, mi mamá, y éramos nosotros 4 hermanos, éramos 6, éramos chiquitos, y había una mesa redonda blanca, nos sentábamos todos ahí a comer. Mi mamá hacía la comida, agarraba la olla, traía la olla en la mesa, y le servía a mi papá. Y cuando mi papá le iba a decir, no, dice chela, le decía a mi papá, a mi mamá, no chela, servía primero a los chicos, sabía que en la olla había poco. Primero servía a los chicos. Y entonces mi mamá casi nos servía a nosotros. Nosotros nos devoramos todo. Y yo a veces escuchaba a mi papá y decía, no, yo no quiero, no tengo hambre. El día que no quiero que tenía hambre. Yo después de grande entendí que era que no alcanzaba. Ahora, uno puede decir, pero eso lo hace por ley, porque el papá tiene que ser responsable de sus hijos. No, él lo hacía por amor, no por ley. Yo no se lo exigía, nosotros los hijos no se lo exigíamos. Mi mamá tampoco se lo exigía. Es porque lo hacía entonces, lo hacía por ley, porque era su obligación, lo hacía porque nos amaba. Usted también ha hecho lo mismo con sus hijos. Y lo ha hecho por amor, no por ley. Eso es honrar. Tengo que le dé el diezmo a Dios, hágalo por amor. Porque ama a Dios. No lo haga por ley. Si usted quiere que le vaya bien, hágalo por amor. No le robe a Dios, déle a Dios lo que es de Dios. Y cuando se lo dé por amor. Si no da por amor, no lo dé. No lo dé. Ahora sepa que solamente Dios puede bendecirle. Y si usted deja de darle a Dios, ¿quién le va a bendecir? Seamos sabios. Sigamos. Cuando alguien dice, yo le doy lo primero al Señor, esto es gratitud, es amor, esto es lo más importante. Dame lo primero al Señor. Seguimos. Tercero, la tercera clave y última que usó José para prosperar en su vida es la paciencia. Tienes que saber esperar. Tenemos que saber esperar. Es como el ejemplo que le contaba hoy. Este hombre hizo 12 años las cosas malas. Se entregó a Cristo, cambió su vida y ya quiere que le vaya bien. No, tiene que aprender a ser paciente. Vos y yo. Hay que saber esperar. José, a los 17 años Dios le hizo soñar que iba a ir bien la vida, pero le fue mal hasta los 30. No le fue mal rápidamente bien. Pero de los 30, no me puse a investigar, pero de los 30 hasta que se murió, no me acuerdo cuánto tenía cuando se murió, pero ellos vivían más de 100 años, le fue bien. O sea que fueron 13 años que le fue mal, pero supo obedecer a Dios, y después toda la vida le fue bien, porque toda la vida fue hasta que se murió, fue la mano derecha de Faraón, hasta que se murió. Le fue bien más tiempo que lo que le fue mal, pero supo esperar mientras le iba mal. Y quiero animarte en ese punto ahora. Paciencia. La tercera clave para que nos vaya bien es que nosotros, primeramente, busquemos la presencia de Dios. Segundo, obedezcamos a Dios y nos honremos con nuestros bienes y primicias. Y tercero, que aunque no veamos resultados de lo que estamos haciendo, sigamos esperando, sigamos siendo pacientes y sigamos obedeciendo y sigamos buscando la presencia de Dios y que eso nunca deje de ser. Sentamos a esperar hasta que sea el tiempo de Dios, porque va a llegar un tiempo que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a bendecir y nos va a ir bien. Se lo aseguro. Nos va a ir bien. José en los tiempos de abundancia, José en los tiempos de abundancia almacenó el trigo. José en el tiempo de abundancia no se comió la semilla ni se gastó el dinero, sino que lo guardó para el tiempo de escasez. José supo esperar, podía haber vendido el trigo cuando llegaban las 7 vacas gordas y de una sola vez hacerse aún más rico José, pero seguramente en el tiempo de escasez habría tenido gran hambre. ¿Qué hizo José? No se comió todo el trigo de una, lo supo guardar en granero. Yo me imagino que José agarró y lo puso en un plazo fijo. O fue y compró dólares en la cueva. No sé qué hizo, pero administró en graneros. Y cuando hubo escasez, todos tenían hambre, José tenía trigo. Porque José no le regaló el trigo, se lo vendió, se hizo más rico.
José le vendió el trigo al pueblo, no es que se lo dio, no lo vendió, hizo negocio. Pero supo esperar el tiempo que tuvo que esperar. Siempre confió en Dios, siempre obedeció a Dios. Por eso José le dio bien. ¿Sabías que la Biblia dice que no es bueno que el hombre se haga rico rápido? Ahí en la Biblia. ¿Sabías que la Biblia dice eso? Que no es bueno que el hombre se haga rico rápido. ¿Dónde dice eso? En Proverbios 28:20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¡Ah! El que se hace rico de la noche en la mañana dice: hay algo raro, no será, algo raro hay ahí. ¿Quién se hace rico de la noche en la mañana? El ladrón, un narcotraficante. El hombre de bien o la mujer de bien no se hace rico de la noche a la mañana. Porque cuando vos ves una persona que está bien posicionada, le llevó toda la vida. Trabajó toda la vida. Yo siempre digo, no puede ser, si hay un jovencito de 17, 18 años que sea rico, seguramente porque heredó el dinero de su padre. Porque al padre le llevó toda la vida a generar esas riquezas. O sea, para que uno le vaya bien, tiene que trabajar, tiene que saber esperar. Excepto que hagan cosas raras. Por eso el proverbio dice muy claramente, pero también lo dice en otra versión, la Biblia de las Américas. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Y esta me gusta más, la NTV, la última, la de abajo. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Es la verdad. Cuidado con aquellos que quieren hacerse ricos rápido. La Biblia nos advierte de ello. ¿Sabes que Dios no te puede bendecir con la lotería? Dios no te puede bendecir con las apuestas. Dios no te puede bendecir en el casino ni en el bingo. Ay, una vez me dijo: estoy orando para que me salga el numerito. Y le prometí a Dios que si sale el numerito, el 50% se lo voy a dar a Dios. Y yo me reí y digo: sos un mentiroso. Porque vos lo que querés es el otro 50% que te van a dar. Seguramente le va a dar el 50% a Dios, pero vos lo que te importa es el 50% que va a recibir vos, no es que le vas a dar a Dios. Y yo digo, quiero decirte algo. ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué buscas en los juegos? ¿Por qué buscas en las apuestas? Cuidado con el que quiere hacerse rico de la noche a la mañana. ¿Sabes que están aquellos que sin trabajar quieren enriquecerse? Yo me acuerdo de esto, que te decían: invertí 100 que te va a ganar en poquito tiempo 1000. ¿Te acordás? Generación Sol. ¿Te acordás? Intensidad. ¿Te acordás de todas esas cosas? Poné poquito que va a recibir mucho, no quieres trabajar. ¿Cuánta gente se metió en esa? ¿Y ahora dónde están? ¿Sabe la gente que me golpeó la puerta de mi casa diciendo: pastor, te ofrezco este negocio? Estaba bueno y atractivo, invertía poquito y ganaba mucho. ¿Y dónde están esos ahora? De todo lo que reciben. Le deben a todo el mundo. Porque querían hacerse ricos de la noche a la mañana. Sin buscar la presencia de Dios, sin obedecer a Dios, sin saber esperar. ¿Dónde están ellos? Ellos están escondidos. ¿Yo? Estoy acá, explicándole a ustedes. La clave está en saber esperar. Es que para hacerse rico hay que trabajar mucho y ser paciente. Esto no sucede de la noche a la mañana. Lleva tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Por eso hay que saber esperar. Y en lo que se refiere a riqueza, la Biblia nos habla también de esto, nos dice que hay que saber esperar. Dios no te va a bendecir encontrando un maletín. Yo cuando era chico, yo siempre pensaba: ¿puedo hacer que me encuentre en la calle un maletín lleno de miles de dólares? ¿Quién no pensó en eso? Yo no pensé. Voy a hacer que encuentre un maletín. Y yo me ponía, claro, era lindo era eso. Que te iba a superar todos los problemas. Pero escuche, si encontramos un maletín lleno de miles de dólares, lo vamos a tener que devolver porque da dinero. Hay que devolverlo. Porque alguien lo perdió. Entonces no podemos ser ricos con un maletín. Hay que trabajar, hermano. Hay que saber esperar. Por eso hay que buscar la presencia de Dios y obedecer a Dios y saber esperar. Porque en su tiempo Dios nos va a bendecir. El problema de muchos es que no tienen el presupuesto para mantener el estilo de vida que llevan. Entonces, ¿qué usan? La tarjeta de
y gastan más de lo que les ingresa, por el solo hecho que quieren mostrar algo que no son. Entonces usan la tarjeta de crédito y después viven estresados, porque no tienen cómo afrontar los intereses económicos que ésta les genera. Pero igual la siguen usando y la siguen usando y se siguen endeudando y siguen endeudando. Y después, claro, no tengo para darle a Dios. Claro, no puedo obedecer, no puedo pagarme. Y claro, se te ve todo el mundo. Y va a ser peor porque mientras más desobediente sos, más difícil es vivir tu vida. Yo no te puedo bendecir. Porque no dejas de honrar al que debes honrar, al dueño del oro y de la plata, para que te vaya bien en tiempo de crisis. Y el problema de la gente que usa la tarjeta para pagar. Y esto sucede por el orgullo, porque la gente quiere vivir una vida que no le da el presupuesto. Entonces, uno puede comprarse este celular y no, me quiero comprar el último, pero ¿qué necesidad hay de comprarte el último? Entonces lo sacan en 35. ¿Para qué yo tenía este? ¿Para qué quería otro? Ah, no, porque mi amigo tiene el nuevo que salió ahora. Entonces es el orgullo. Una cosa es que usa la tarjeta de crédito porque se te quemó la heladera o el lavarropa. La otra cosa es que usa la tarjeta de crédito para aparentar algo que no sos o que no podés mantener. Tenés que saber esperar. Tenemos que saber esperar. Y ahora sí termino, le invito a los hermanos músicos si me acompañan. ¿Seguimos? 1 Timoteo 6, 6 y 7 dice, pero antes de ese versículo, 1 Timoteo 6, 6 y 7 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el 6.10, como está aquí en el proyector, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero es bueno, por eso trabajamos. Y está bien que lo querramos, el dinero es bueno. Lo malo, la raíz de todos los males, según lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios nos dice, es el amar más al dinero que a Dios. Por eso no podemos tener dos señores, porque amaremos más a uno y aborreceremos al otro. Por eso Dios tiene que ser nuestra prioridad. ¿Cuánto, escuche bien esto? Y acá me detengo, ¿cuántos se han alejado de la iglesia por el trabajo, por el dinero? ¿Cuántos se han apartado de Dios por poner el trabajo en primer lugar y no a Dios? Claro, hermano, que hay que trabajar, pero muchos se han extraviado de la fe por el dinero y no se dan cuenta que lo que obtendrán serán muchos dolores por dejar de poner a Dios como su prioridad. ¿Sabe qué? ¿Sabe la gente que ha ido a la iglesia y me ha pedido oración por trabajo? Y hemos orado por trabajo. Y han recibido trabajo. Pero ahora digo, ¿qué pasa que no te veo en los cultos? Y me dice, no, trabajo. Cuando estoy en turno puedo venir. Y cuando no estoy en turno, estoy cansado. Entonces yo me pregunto, ¿ese trabajo se lo dio Dios o se lo dio el diablo? Porque ese trabajo está separando de la presencia de Dios, que es la primera clave. Y Jehová estaba con José. Déjame decirle algo, si el trabajo te aleja de Dios, entonces ese trabajo no viene de Dios. Si el trabajo te aleja de Dios, ese trabajo no viene de Dios. Ahora dígame, ¿Dios no le puede conseguir un trabajo que les deje congregarse? Claro que sí, y dámosle a Dios, Dios no contesta. Dios no contesta. Lo que pasa es que muchas veces agarramos lo primero. Y el diablo es astuto y nos va a hacer dar algo para que nos separemos de lo más importante que es Dios. Y si Jehová no está con nosotros, entonces no nos va a ir bien. ¿Cómo prosperar entonces en tiempo de crisis? Busquemos la presencia de Dios, obedezcámosle a Dios y tengamos paciencia, aprendamos a esperar. No nos dejemos engañar por el enemigo. ¿Sabe que mientras tengamos comida y ropa debemos alegrarnos? Pero el amor al dinero nos va a decir algo importante, no alcanza, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Y sabe que alguien dijo, no, quiero más, entonces hago hora extra. Lo que pasa es que hago hora extra y está bien, porque
que ya el sueldo básico no alcanza. Y no está mal que uno quiera más, porque está bien querer más. El problema es si el querer más te lleva a dejar de buscar a Dios y de congregarte. Cuidado, porque es una estrategia del diablo. Sé sabio, sé sabia. No te dejes influenciar por el enemigo, quien vino para matar, hurtar y destruir. Ahora dejate influenciar por la palabra, que te va a seguir bien. Aprende a esperar. Porque si por ahora no recibiste lo que esperaste o lo que estás anhelando, se va a esperar, Dios te va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Eclesiastés 5:10, termino con esto. Ahora sí termino. El que ama el dinero no se sacará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y termino con esta historia que fue lo que me pasó a mí. Yo trabajé 10 años en Ciberán, hace 15 años que renuncié. ¿Saben que el primer sueldo que cobré en Ciberán aparté $1? El sueldo de la quincena, yo cobraba quincena. Aparté $1 y lo puse en el banco en plazo fijo. Y a los 31 días me dio $1.01. ¡Ah! Pero el siguiente mes puse $2.01 y me dio un interés. Y al tercer mes puse $3. Así tuve 10 años. Al cabo de 10 años supe esperar. Junté $600.000, 10 años. Y allí en Bronx 675, donde tenemos la iglesia madre, al lado yo quería comprar la casa. Yo venía a la iglesia. Entonces hablé con el dueño y me dice, ¿cuánto la venta? Hablé, 600. Si me lo pagaba de contado, me dice $600.000. Yo tenía $600.000. Una casa propia. Voy a sacar la plata del banco. Me acuerdo que fui con una mochila, nunca había visto tanta plata toda junta. Y me fui con la mochilita a golpear la puerta del vecino de la iglesia para comprar la casa. Cuando me atiende, nos ponemos a hablar y dice, no quiero 600, quiero $1 millón. ¿Qué? Le digo, saqué del banco arreglamos la semana pasada. No, dice, pero me arrepentí y ahora quiero $1 millón. ¡Ay! Se me vino el diablo encima. Me fui enojado y le dije de todo el tipo. Me olvidé que era pastor y todo. Usted lo de palabra, usted no es usted, pero que le dije de todo, Me fui a casa con la plata enojadísima y el señor dice, ¿qué te pasa? El desgraciado del vecino de ellos me mintió, se sentía tan impotente. Bueno, entonces no debe ser de Dios. ¿Qué no va a ser de Dios? Decía yo. Es culpa del sinvergüenza, ¿verdad? A la semana me escribe mi cuñada Andrea, después se gastó mi hermano, me dice, me manda una foto, dice, fíjate que una nota que están vendiendo terreno en el barrio del Carmen, a 3 cuadras de la iglesia. Ya, me da el número, llamo por teléfono y dice, sí, estamos vendiendo, son terrenos de 15 metros por 30, me dice. Yo tenía $600.000. De 10 años de espera de trabajo. ¿Cuántos salen? Me dice, 130.000 cada terreno. Y yo le digo, si se lo pago a la Julián, si se lo pago al contable, ¿cuánto me lo deja? Le digo, por teléfono. Si me lo pagas al contado, te dejo en 125.000. Listo, ¿puede mañana hablar con usted? Sí, vengo a la oficina y dice, voy al otro día. Me siento a hablar con el hombre y me dice, sí. Y le digo, ¿no tiene un terreno al lado de ese también? ¿Otro más? Sí, tengo uno de este y este acá está pegadito, dice. Y si lo compro, no. Me lo deja 125 cada uno, me lo deja 120 a cada uno, le digo. Dice, no, flaco, pará, llama de 125, no te lo puedo bajar. Son 125 por cada terreno, $250.000. Pero si le pago 240 ya, le digo. No, me dice así, no, flaco, no, acá te bajo. Bueno, se lo compro, 250, me quedaban 350. Fui, compré 2 terrenos, tengo 2 terrenos, 30 por 30, 900 metros cuadrados. Y luego sigue, saber esperar. Gracias, ahora lo amo al viejo de al lado que no quiso vender la propiedad. Era de 10 por 20. Lo amo que no me lo haya vendido. Gracias por no vendérmelo, le digo. Ahora me lo quiero vender. Ya fue.
digo procrear. ¿Quién sale sorteado? Martín. ¿Por cuánto año? 30 años, pero papi me dan 500.000 pesos. Hice la casa. A los 250.000 hice la casa. La casa que te conozco. ¿Sabe que ahora me llamaron del banco hace 2 meses atrás, 2 meses y medio? El banco hipotecario y me dice, ¿sabe qué? Claro, yo pago 1.304 pesos por mes mi casa. Porque es 2% de interés. Gracias, Cristina. Bueno, por favor. Fue en ese tiempo. Gracias a Dios. Entonces me llaman, si usted me paga 300.000 pesos ahora, me dicen, usted ya está dando la deuda, ya se termina, me paga todo. Y yo dije, ¿qué? No. Yo sigo pagando 1.300. Ahora me aumentaron 1.604 pesos. Hasta que termine la deuda. Dentro de 5 años más, 1.600 va a ser menos de la que ahora. Y dentro de 20 años, ya me lo regaló el Señor. Pago más la mantención de la cuenta del banco hipotecario que la cuota que pago de la casa. Y yo le digo, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Yo siempre busqué a Dios, su presencia. Usted me conoce, usted sabe quién soy. Yo siempre honré a Dios, obedecí, y busqué siempre obedecer por todo. Y he enseñado lo mismo de siempre, porque usted me ha escuchado decir siempre lo mismo. Y también he aprendido a esperar, a ser paciente. Porque a mí no me bendice ni la iglesia, ni la gente, ni el pueblo. Aquí quien me bendice a mí es Dios. Porque Dios es el que trae abundancia, porque Dios es el que me prospera, porque Dios es el que me provee. Es Dios. Porque Dios se encarga de mí, no la gente. Y quiero enseñarte cómo prosperar en tiempo de crisis. Con esto. Busque la presencia de Dios. Obedezca todo lo que aquí está escrito. Y sé paciente. Aprende a esperar. Porque Dios te va a bendecir. Ponete de pie, por favor, vamos a orar y perdóname la hora. Vamos a orar. No voy a hacer altar, pero sí quiero orar para que te vaya bien. Sí quiero orar para que te prosperes. Sí quiero orar para que Dios te provea. Para que no nos falte nada. Para que este año de verdad nos vaya bien. Y que no sea de la boca para afuera, sino que sea con Dios. Cerra tus ojos, por favor. Padre del cielo.